Hola, ¿Cómo vas? bienvenidos todos a Cine Entre Amigos. Una vez más hemos vuelto. Hemos vuelto con ganas para hablar con vosotros de películas y además de una ocasión de esas especiales en la que estamos a tres bandas. Aquí con Samuel Iber y yo, eh, en algún lado del que esté arriba o abajo, Sergio, Sergio Moreno, y abajo, o esté arriba, no lo sé, No Israel. sé, yo me tengo arriba a la derecha, no sé Vale, yo, cómo yo te está. tengo abajo. Yo te tengo abajo también. Y aquí tengo a Creo que Israel saldrás abajo de la grabación. y Bueno, Sergio Moreno. Nuestro comentario, crítica, review, como queramos llamarlo, es acerca de la película El Resplandor, que fue estrenada en el año 1980 y que es un clásico del cine de terror con todas las letras, y dirigida por Stanley Kubrick. Y bueno, es un clásico. Hemos elegido esta película porque nos gusta muchísimo a los tres, porque además me parece que lo más interesante es que, como cualquier película de Kubrick, es abierta a tantas interpretaciones, tantas lecturas y hay diferentes espectadores dentro de la misma película, que a lo mejor conseguimos que entre los tres, con nuestros puntos de vista, pues podamos hacer este comentario lo más completo posible. Y vamos a empezar un poquito, como siempre, pues un poco con la experiencia personal hacia la película que cada uno hemos tenido. Y yo, hablando un poco con las personas, sabiendo que íbamos a hacer este vídeo, pues muchas veces hemos coincidido mucho, todos parecido, ¿no? Que la vimos a cierta edad en la que nos permitimos ya ver películas de terror, pero con esta película en concreto hubo un punto en que nos acojonábamos y la quitábamos y parábamos, porque hasta aquí yo no puedo más, porque me estoy cagando de miedo, literalmente. En ese sentido, pues bueno, pues empezamos un poco por la experiencia de Sergio. Adelante, Sergio. ¿Cómo viviste tú tus primeras veces con El Resplandor? No, pues justo eso que decías. Yo recuerdo haberla visto de esas cosas que además, pues en aquella época mis padres nos dejaban ver cualquier cosa, ¿no? A cierta edad. Y es que yo no sé qué años tendría, a lo mejor 8, así, ¿eh? 8, 9, 10 como mucho. Me acuerdo de ver El Resplandor y estuve muy traumatizado durante días por lo de las gemelas. Muy traumatizado. A mí me acojonó la película. Luego, creo que no la volví a ver hasta años después, y hasta años todavía más tarde no empecé a cogerle verdaderamente el gusto y me ha empezado a fascinar la película. No puedo ser muy objetivo porque yo casi os diría que ya sabéis que Kubrick os diría que es mi director preferido, así, a lo bestia, lo digo, y me gustan todas sus películas y esta no es una excepción. Es una de esas pelis, además, basada en un libro de Stephen King, en este caso, como sabéis, en el cual, de nuevo, Kubrick hizo lo que le salió de las pelotas. Entonces, que es muy interesante porque yo creo eso, porque la visión de Kubrick al final es la visión de Kubrick. Yo no sé si es mejor o peor que el libro. Hay mucha gente que es defensora de que es mucho mejor que el libro porque le da una visión o amplía la temática de diversas formas o lo lleva por donde él quiere, ¿no? Como ha hecho siempre. Y otros dirán pues que es peor, ¿no? O que no tiene sentido o que traiciona el libro o de lo que sea. Entonces, Stephen yo King creo es que uno de ellos. Stephen King fue uno de ellos. No sé si ahora sigue con la misma inquina. Es que además, fijaros, hace poco, se lo comentaba a Samuel el otro día, me he leído un libro de Stephen King mientras escribo, que lo recomiendo mucho, que habla de cómo es su proceso de escritura y demás. Y entre otras cosas, pues menciona cuando escribió el Resplandor y la intención con la que lo escribió. Luego lo cuento, si queréis, ¿vale? Para que lo comparemos con la película. Bueno, por sintetizar, para mí, obra maestra del cine. Se acabó el vídeo. Adiós. Se acabó el vídeo. Israel, ¿qué Pues yo creo que como yo con 8 años seguro que no la vi, no recuerdo exactamente el momento, pero sí que el primer recuerdo que tengo de esta película no es el de las gemelas, que es como a Sergio, me tuvo traumatizado ya durante mucho tiempo, ya una vez que la vi la película, pero yo el primer recuerdo que tengo es el momento final del laberinto, de Jack persiguiendo a Danny. Y no me digáis por qué, pero yo tenía ese recuerdo, pero no lo sabía asociar a nada.
Y como durante un tiempo tampoco al ponerme la película pasaba de la escena icónica de las gemelas, cuando va Dani con el triciclo recorriendo los pasillos y gira y se encuentran las dos gemelas de golpe, claro, yo ese momento, lo que dice Sergio, a mí no sé, a mí ese momento me traumatizó mucho tiempo y estuve mucho tiempo sin poder ver la película. Porque fijaos que las dos gemelas salen antes, que se gira, está Dani en un cuarto, se gira y están ahí las dos, pero dices, bueno, pues serán parte de todavía la gente que queda ahí, pero, pero no eran parte de la gente que quedaba ahí. Pero vamos, el recuerdo, pues no sé, pues igual con 15 años la vi, es que no lo sé, o sea, acá evidentemente desde los 15 hasta ahora, pues decenas de veces y le vas sacando cosas a todo y vas, y lo que dice Sergio, el libro no lo he leído, pero es lo que comenta. Sí, hay partes de los personajes, pues por ejemplo Wendy en el libro es una mujer mucho más fuerte, en la película Kubrick hizo aposta que fuese como una mujer débil, que a pesar de todas las putadas que le está haciendo su marido sigue ahí con él. A ver, ¿mejor el libro o la película? Como no me he leído el libro, no sé decir. A mí la película me encanta. Obra maestra, a ver, no lo sé, porque es que llamar obra maestra, yo tengo películas que me gustan, películas que no me gustan, películas que voy a seguir viendo hasta el día que me muera, películas que las veo una vez y les dejo de verlas, pues estas las voy a seguir viendo. Top 5, top 10, top 20, no sé, es que hay miles de películas, entonces no soy un fanático de Kubrick como sois vosotros dos, pero a mí las películas de Kubrick me gustan. O sea, y esta es una de ellas. Y sobre todo porque a mí el género de terror es un género que me encanta. A mí me gusta, entre comillas, pasarlo mal mientras estoy viendo una película. O sea. Bueno, muy bien. No, pues yo creo que para mí, personalmente, estas películas que sabes de su existencia desde mucho antes de que llegues a verlas, sobre todo cuando te ha interesado el cine y de repente ves en algunas revistas, en algún libro de cine que anda por tu casa, de alguna enciclopedia así, en casa teníamos la enciclopedia Salvat del cine y aparecían ahí fotos que te llaman mucho la atención y te vas dando cuenta que se repite mucho el concepto, resplandor, resplandor, resplandor. Y me acuerdo de una película que vi en la televisión, que era una especie de película documental, que la presentaba Donald Pleasence y había cachos de diferentes películas de terror, porque hablaba un poco del género, salía Tiburón, salía Psicosis, salía muchas de... incluso no solamente terror fantasmagórico o terror gótico, sino incluso películas de asesinos en series, tipo El Estrangulador de Boston y todas estas cosas. Y salía El Resplandor y salía la secuencia famosa de Wendy, Wendy, dame el bate, dame el bate, dame el bate. Y ya decías, uy, ¿qué es eso de ahí? Que hacen tanto hincapié en una película tan perturbadora, ¿no? Y luego, pues lo típico que pasaba en el videoclub, que cuando ibas al videoclub sabías que eras pequeño y veías algunas portadas y luego veías ahí El Resplandor y veías ahí al Licoso con la cara y y decías, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en esa película? ¿Por qué tanto significado? Y me acuerdo, yo creo que tendría 12 o 13 cuando la dieron aquí en la TV2, yo creo que la dieron en la TV2, en estas cosas de la noche de, a lo mejor, no sé qué, y de repente la veo, me la pongo a ver ahí y justo en la escena del baño en la que Jack Nicholson entra, empieza la zona spoilers, amigos, entra y se está dando el lote con una chica desnuda y de repente es una especie de vieja en estado de putrefacción que se supone que habrá muerto, pero es un fantasma, yo que sé, ese momento paré, literalmente, que no puedo más, sé que esta noche lo voy a pasar mal. Y luego después ya ha pasado el tiempo, ya consiguiendo superar ese escollo de la escena de la vieja podrida, pues ya pude ver la película completa y varias veces además. Más que nada porque siempre tenía la sensación de, concho, pero en esta película hay algo que yo me pierdo y tengo que estudiarlo, ¿no? Tengo que mirarlo, por qué es así, por qué es tan buena, por qué es tan significativa. Obviamente, eh, estamos todos de acuerdo que la película tiene si no es obra maestra, es icónica. La imagen de Jack Nicholson con el hacha es tan representativa como Norman Bates con el cuchillo, o posteriormente, o un poco a la par, a Halloween, a Freddy Krueger,
pues es un icono y en un cuadro en el que estén todos los asesinos de las películas de terror, Jack Nicholson está ahí entre los 10 primeros, ¿no? Tampoco hay tantos, pero creo que en el sentido, si una película consigue eso, en una época en la que ya los iconos ya estaban bastante establecidos, la verdad es que poco, es como principios de los 80, todo, finales de los 80, ya estaban los Viernes 13, insisto, ya estaba Halloween, estaba Tiburón, El Exorcista, sí. Carrie, un montón de películas de terror que estaban haciéndose hueco y Kubrick, pues, que una vez más daba el golpe encima de la mesa y decía, coño, ¿queréis acojonaros de miedo? Yo lo voy a hacer. O sea, desde mediados de los 70. O sea, sí. Empiezas con Wes Craven, pues igual La última casa a la izquierda, que es del 73, me parece. La matanza de Texas del 74, El exorcista 76. No olvidemos. Y es que ahí empieza todo. Luego ya estás del 80 y luego ya te metes más en la casquería, más en ese terror juvenil. Pero esto, digamos que está todavía dentro de ese terror que se hacía desde mediados de los 70 hasta finales de hasta finales de los 70 o inicios de los 80. Luego ya todo lo que dices tú de Viernes 13, Pesadilla y estas cosas ya sí, sigue siendo terror, pero es más adolescente. Este es un terror que, hostias, es que hay momentos, es que además de terror, es mal cuerpo porque son personajes que están trastornados. O sea, es que los tres, o sea, Wendy, Jack y Danny, son tres personajes que tienen cada uno lo suyo. O sea, que vienen ya de antes de entrar en el hotel, que se supone que es un hotel que está poseído, que tiene sus cosas. Los tres vienen ya que no sé, como mínimo los tres son esquizofrénicos, porque vamos. Eso, a ver, el niño habla consigo mismo, sí, que luego le llaman El Resplandor, pero el niño habla consigo mismo. El Jack, que es en la película, que no se toca mucho el tema de, por lo menos en la versión internacional, que luego hablaremos un poquito de cuántas versiones hay, no se toca mucho el tema del alcoholismo, pero Jack es un alcohólico. Y Wendy es una mujer que está sometida a su marido alcohólico, con lo cual entrar ya los tres en una zona que encima van a quedar aislados del mundo durante 4 meses, perdidos de la mano de Dios, pues es que estás poniendo todos los ingredientes para que pase algo. O sea, ¿está encantado o no está encantado el hotel? Sí, hombre, yo estoy de acuerdo contigo en que dentro de los puntos de vista que tiene la película, ese es un punto de vista completamente plausible. Cuando miras la miras desde un rigor, pues terrenal, ¿no? Por así decirlo. De, bueno, y estas personas que les pasa y pues que tienen unos problemas, unos conflictos muy grandes como ente familiar, ¿no? Pero por ejemplo, si esta película habla también, por ejemplo, sobre la violencia, tremendamente, y la violencia que puede haber en el entorno familiar y en el entorno interior de cada uno de nosotros, y el personaje que más lo demuestra, pues podría ser el de Jack Torrance. Y la violencia, después de todo, también es un tema era muy habitual en Kubrick. Y quiero recordar también pues otro icono que no es del terror, pero sí es que es de las personificaciones de la violencia, como fue Ernesto en La Naranja Mecánica, también, que hay un punto, ¿no? Que es una película que también causó un trauma en su momento, porque creo que lo que más afecta en esta película de Resplandor, como podía afectar en La Naranja Mecánica, pues no es tanto los sustos o los miedos a la oscuridad o los miedos a estar en un sitio solo, que eso es casi como que lo podemos entender todos básicamente y que es bastante normal y que no es malo, pero sí el miedo a la locura. El miedo a la locura y al miedo a la locura dentro de tu propio ámbito familiar, que es en el que se supone que tú deseas encontrar la seguridad siempre. Y yo creo que El Resplandor por eso causó tanto impacto y en nosotros también, ¿no? Porque es ver también un ente familiar al principio peculiar,
pero te vas dando cuenta que detrás de todo eso pues hay un magma o un crisol vamos, que te produce los mayores miedos interiores, que es a la desintegración de la cordura, ¿no? Y que, por ejemplo, sea tu padre el que quiera perseguirte para matarte a ti y a tu madre, o que tú mismo también puedas llegar a un punto de perturbación en el cual, pues eso, hoy en día, cuando uno es más adulto, al menos me pasa a mí, que ahora lo veo desde ese punto de vista y dices, joder, esto causa angustia, y la palabra es angustia. Y creo que Kubrick manifestaba mucho sus angustias a través de estas películas. Hombre, es que encima hasta qué punto, porque claro, Kubrick venía de su anterior película Barry Lyndon, que, a ver, comercialmente fue un fracaso, técnicamente es la polla en verso. Hay un vídeo en el canal en el que podéis ver un poquito las vicisitudes de la película, pero vamos, que Kubrick estuvo aislado completamente del mundo 3 años, o sea, Kubrick, que ya de por sí estaba aislado, ve que su película es un fracaso a nivel comercial, luego la crítica la ha puesto en su sitio y pues, entra dentro de los grandes clásicos, pero claro, lo que ha dicho Sergio, coge el libro de El Resplandor de Stephen King y hace lo que le sale de los cojones. O sea, porque no, digamos que no es una adaptación del libro, ¿no? Es cojo el título, cojo la idea principal y anchas Castilla a lo que salga. Claro, y ahí mete sus propios, sí, sí. eso, todas las cosas que tiene Kubrick, pues lo mete ahí. Claro. Que además es interesante por eso, ¿no? Porque lo que dices, ¿no? Que coge un libro que yo creo que engancha perfectamente con la situación personal suya, coge un libro que también en el fondo tiene eso, ¿no? Un libro escrito por una persona pues, que está también muy perdida, ¿no? Y habla de sus demonios personales y tal, ¿no? Entonces, para mí, una de las lecturas muy interesantes de la película es esa, ¿no? Es lo que decís, ¿no? No solo el cómo uno al final puede caer presa de sus demonios interiores, sino además cómo se conjuga eso en un entorno familiar, ¿no? Y que la casa al final da un poco igual que esté encantada o no, porque puede ser una metáfora de todo eso, ¿no? Y el laberinto es la mente y todo eso, ¿no? Porque además Kubrick, entre otras cosas, introduce muy sutilmente y no de forma tan sutil el tema del abuso, ¿no? El tema del abuso sexual de Jack Nicholson al hijo, ¿no? Que está presente, ¿eh? O sea, lo introduce además con dos escenas muy... Que, he dicho que son sutiles, pero a lo mejor no son tan sutiles, pero que queda clarísimo, ¿no? Que una de las partes oscuras de esa familia es que hay una vivencia de abuso, ¿no? Y que incluso él, todo lo que le pasa a Dani del que si tiene el resplandor o no, que si eso es verdad o no, podría ser también una metáfora, ¿no? De que el niño, pues como decía Israel, que también está chalao, ¿no? Que al final sus traumas pues le han llevado pues eso a hablar solo, a tener alucinaciones y a tal. Y la madre, por otra parte, pues el papel que adquiere es también lo que decíais, ¿no? Que está sometida, ¿no? Entonces, que esa lectura es muy interesante, ¿eh? Aunque por supuesto tiene otras, la película. Hombre, a ver, si te pones a leer y te pones a ver, a escuchar audios y a ver vídeos, y es que al final, a ver, todos van a tener más o menos un hilo en conjunto, pero luego las derivaciones que puede sacar cada una, a ver, que nosotros lo que vamos a hablar nosotros tres aquí, pues bueno, pues son las cosas que vamos a hablar nosotros tres, que nadie se las tome como cátedra. No, pero en palabra el propio Kubrick explicaba que el defender esta película o intentar hacerla solamente desde un plano, vamos a llamarlo, histórico o lógico o terrenal, eso para él le cerraba muchísimas posibilidades de poder meter mucho más material dentro de la película. Es decir, si quiero hacer una película verosímil, pues en el sentido verosímil para todo el mundo de que se entienda todo completamente, pues para él la sensación es que se perdía mucho de lo que él trataba de explicar y de meter en sus películas. Y en sus películas quería meter muchísimas cosas, porque estas películas, uno de los motivos por los que Kubrick tardaba tanto en hacer una película es que cuando se metía un poco en el proyecto estaba dándole vueltas años
años y años dándole vueltas al Sí. argumento, a lo explotable, hablar con el guionista, sacar todos los matices, todos los... Es lo que... Y luego él, con todo eso, intentar meterlo, pero siempre intentar meterlo en un contexto visual y narrativo que no le, primero que no le llevase al cliché, porque era muy suyo. Segundo, una forma de hacerlo que abriera posibilidades. Luego, meter cositas que ni él mismo le daba una explicación, pero que para él tenía un sentido simbólico y podía ser, por ejemplo, mismamente esa foto final con Jack Torrance dentro de la fiesta esa del 4 de julio de 1921, creo que es, que uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué ha De las pasado? cosas más discutidas, sí, sí. Aunque yo lo que he leído es que Kubrick ahí sí se mojó un poco en la interpretación, aunque igual nos vaciló, ¿eh? que sí se mojó, luego si queréis lo comentamos. Mira, lo que ha dicho Samuel, claro, es que Kubrick, cuando se metía, al hilo de lo que has dicho, que cuando se metía en un proyecto, estaba años en ese proyecto. Todos recordamos ese megaproyecto de Napoleón, que al final, que por cierto la iba a protagonizar Jack Nicholson. Pero bueno, estuvo años y años con Napoleón y al final ahí se quedó. Hay un libro por ahí que está a la venta en español, que es todo el guión y todo el diseño artístico de esa película. Pero a lo que iba, que en esta película igual se tiró un par de años en la preproducción y luego lo que Kubrick echaba en cara a otros directores era que, joder, os tiráis 1 año o 2 años con la preproducción y cuando llega la hora de rodar, ale, lo rodáis en 10 semanas. Coño, pues no. Y, bueno, el ejemplo es este. A ver, el plan inicial era que eran 4 meses de rodaje, 16 semanas o así, y se fue a año y 1 mes o año y 2 meses de rodaje. O sea, Pero que es como, joder, hostias. Que bueno, luego Shelley Duvall dijo, sí, de los 12, 13 meses de rodaje estuve 9 meses llorando. Era así, sí, hay entrevistas por ahí. O sea, Shelley Duvall acabó, estaba chinada, que bueno, luego la pobre sí que es verdad que acabó mal mentalmente. O sea, las últimas noticias que se tienen, sí, acabó. ¿Una película No, en su vida, en la vida real. En su vida. Sí. Cuando murió Robin Williams, bueno, cuando se suicidó Robin Williams, debían de ser amigos y de llevarse bien y demás, y esta decía que se le seguía apareciendo en su casa, que veía extraterrestres en su casa, o sea, acabó en una institución mental. O por lo menos en 2016 es el último dato que se tiene de ella, pero se acabó mal. Por eso, Shelley Duvall dijo que de los 12-13 meses de rodaje, 9 se los pasó llorando, porque Kubrick se las hacía pasar de aquella manera. Sí, sí, es muy curioso. Sí, hay un documental muy interesante rodado por Vivian Kubrick, que es la hija, que es casi un making of ahí hecho por ella misma, con entrevistas, pero también y la verdad es que es muy divertido. Es muy divertido. Y que rodó miles y miles de metros de vídeo y encima, como lo grabó con una cámara que no tenía audio, el audio se grababa aparte. Con lo cual eran otros miles y miles y miles, pero estamos hablando de, yo qué sé, o sea, decenas de miles de metros de cinta. Es que son como 20 minutos así, pero son tremendamente sustanciales que debería ir como complemento al acabar de ver la película siempre, ¿no? Ahora vete los 20 minutos y nada, es una maravilla, Pero sí, porque se ve a los actores ahí, sí, cómo se preparaban para las escenas, cómo pues el día a día del rodaje. Cómo le mete caña a la Shelley Duvall. Pero bueno, un poco así hablando sobre ello, pues yo creo que es una película que a nivel técnico también supuso un avance tremendo. El uso de las Steadicam es muy famoso. Es muy famoso con esa... Con esa... Que se me ha encendido aquí una cacharra, perdón. Sí, 10 minutos. Con el triciclo del crío, ese movimiento continuo, plano secuencia, y luego es que fue cuando realmente se le empezó a sacar, a la Steadicam se le empezó a sacar jugo, porque... Ahí de aquí, ¿no? Tú y yo hablamos de Rocky, ¿te acuerdas? En Rocky ya hablamos de Gareth Brown,
del inventor, que en el mismo año, en el 76, se hicieron Rocky, Marathon Man y Esta es mi tierra, además estrenadas en diciembre de ese año, con muy poquita diferencia de tiempo, pero claro, en esas tres películas salían muy poquitas escenas con las Steadicam. Pues en Rocky ponemos la escena de las escaleras, o sea, y poquito más, pero es que en esta es lo que dice Samuel, en esta ya hace, o sea, que es que si no hubiese existido la Steadicam, hubiese sido prácticamente imposible poder grabar muchas partes del Resplandor. O sea, el tema del niño por el pasillo, el tema de la persecución por el laberinto, el moverte por la cocina, o sea, hubiese sido imposible. Y aquí se le saca todo lo que se le podía sacar. Que bueno, la tunearon porque persiguiendo al niño por el pasillo hicieron una silla de ruedas que iban añadiendo cosas, le ponían contrapesos, la silla al final de tanto peso que tenía se jodió, la volvieron a armar, o sea... Pero sí, le sacaron... Aquí es donde realmente la Steadicam dio el salto de calidad, digamos. Y hoy en día nadie se imagina una película que no se puede hacer. A ver, evidentemente en 40 años estará eso hiper evolucionado, pero ostras. ¿Qué os parece la interpretación de Jack Nicholson? Porque es una de las cosas que más ha gustado a la gente discutir. ¿Qué te parece Jack Nicholson a ti en la peli, Sergio? No, dices porque hay gente que sí, gente que no, ¿no? Por supuesto, que no sí. le gusta, claro. No, a mí me encaja, pero perfectamente, vamos. Yo creo que no... Además es de estas películas que no te imaginas sin él. O sea, yo no me lo imagino de otra manera. Yo creo que encaja perfectamente. O sea, después de hacer El nido del cuco, con el cual pues ya lo tienes catalogado como este hombre no puede hacer personajes normales y corrientes, y el proceso de locura que tiene el personaje, o sea, es que me encaja perfectamente con su forma de interpretar y con su fisionomía y con su cara, no sé. Es que no... Hablabais antes eso, ¿no? De que esta película, como muchas otras de Kubrick, es icónica y tiene muchas escenas icónicas, ¿no? Y entre esas escenas icónicas, yo no me imagino a otro actor que no sea Jack Nicholson. No sé si lo veis así o... Hombre, a ver, a mí me encanta la interpretación que hace, pero sí que es verdad que, a ver, el mismo Stephen King en su momento dijo que, hostias, es que él en el libro lo que quería dar a entender es que era un hombre normal y corriente ante un estímulo, que era el hotel y el aislamiento, se va volviendo loco progresivamente. Pero es que, joder, yo hay un momento al principio cuando Jack Nicholson está haciendo la entrevista con el director en el hotel, que yo le veo la cara y digo, está loco. Y todavía no ha empezado la película. Porque es que le ves la cara, es la cara de Jack Nicholson. Es que verdad, es su cara. Sí, es verdad. Pero fíjate que es de estos detalles, además, que yo creo que están totalmente hechos adrede, pero no por Nicholson, por Kubrick. O sea, el darte a entender que este ya viene torcido, o que ya estaba torcido. Sí, es que es eso, que claro, que tiene algo. No sabes qué, pero tiene algo. Esos gestos que hace con las cejas, esas muecas con la boca. Dices, ostras, no sé, le está dando unas respuestas al director del hotel y está diciendo, el aislamiento, y a mi mujer le gustan las peleas. O sea, no sé, a ver, que luego la interpretación es cojonuda, pero por poner un ejemplo, no sé, Stephen King dijo en su momento que él hubiese preferido a un actor tipo John Boyd, que sí, que nos venga a todos solamente John Boyd, que es una cara de hombre normal, que a él le hubiese encajado mejor que hubiese empezado así, o sea, siendo un hombre que tú no le veas rasgos de locura por ninguna parte, ni en gestos, ni en forma de hablar, ni en cómo se mueve. A Jack Nicholson sí, a Christopher Reeve también estuvo ahí un poquito como que la podía haber interpretado. Incluso el mismo Stanley Kubrick valoró tener a Robert De Niro, pero le vio en Taxi Driver y decía que era poco psicótico, o sea, Robert De Niro en Taxi Driver, poco psicótico. Y luego también se valoró a Robin Williams, que hablaba antes por el tema de Shelley Duvall, porque la había visto Kubrick en una serie, pero es que aquí fue al revés. Kubrick dijo que Robin Williams en esa serie, que no recuerda cuál era, estaba muy psicótico. Y dices, entre uno y otro te cojo a Jack Nicholson, que es que simplemente ya con ver la cara, que es una cara hiper
gesticulante, pero, o sea, que sabes, eso es que sabes qué cara tiene. Entonces ya dices, es que lo que has dicho, Sergio, es que este ya viene con algo. O sea, este no, o sea, no sé qué es lo que tiene, Sí, sí, sí. pero no Pero es que trigo además limpio. que no sé dónde leí, que como que ese detalle estaba hecho totalmente adrede en esa primera conversación que tiene con el gerente del hotel, o no sé quién es, ¿no? Porque hay un detalle que ahora no sé cuál es, que está relacionado con lo que luego se cuenta de las personas que ahí hicieron una matanza y tal, como dando a entender en una de las interpretaciones que tiene la película y lo de la foto, que realmente este tipo es como una especie de reencarnación de ese asesino, ¿no? Sí, esa Y he con leído yo esta también. escena, pues ya como que te lo intenta dar a entender para que cuadre todo. Entonces, bueno, cosas de Kubrick. No, yo por añadir cosas de las que decís, que sí que estoy de acuerdo, que lo que está claro es que la presencia de Jack Nicholson en la película, si no vamos a decir que roba la película, desde luego Jack Nicholson es hipnótico en la película, pero por encima incluso de la película en sí misma. Por Y encima de Kubrick, se creo que puede llegar a decir incluso. eso creo que no es malo para Kubrick. Yo creo que eso era un plus. Yo creo que él hasta cierto punto lo hacía adrede y no sería la primera vez que lo hizo, ni lo haría, porque mira, él era increíblemente manipulador con los actores, pero cuando encontraba una estrella que se adecuaba a lo que él quería y veía que esa estrella además tenía una especie de creatividad propia innata en él, pasaría con Peter Sellers, por ejemplo, con Teléfono Rojo, que lo explotó, intentó explotarlo no con 3 personajes, incluso con 4, pero el cuarto, que es el famoso el que se sube a la bomba, pues no lo pudo hacer, pero Kubrick estaba encantado con Peter Sellers y que le daba rienda suelta a toda la creatividad que quería. Y este caso incluso me recuerda muchísimo a Ed Weishat, lo que sucede con Ed Weishat, que recurre a una estrella que cuando es una estrella ya viene con su propio label, por así decirlo, como es Tom Cruise, y encima con Nicole Kidman, pero digamos que de alguna manera está utilizando no la capacidad creativa del actor, sino la psique del propio actor a la hora de hacer algo interesante en la película. Y ahora, por ejemplo, Ed Weishat sería imposible de pensar sin Tom Cruise, porque ya por aquella época era como la pareja Nicole Kidman y Tom Cruise perfecta que veíamos en Hollywood, pero también con un punto histrión que lo utiliza completamente Ned Weishat, y aquí Jack Nicholson era la puta estrella. Pues el caso es que las sensaciones que me da es que Jack Nicholson de alguna manera es usado por Kubrick ya como estrella de por sí, para darle, y sobre todo para conectar muchísimo con el público, y la verdad es que Jack Nicholson como Tom Cruise, que no tienen nada que ver, pero son esas estrellas de Hollywood que saben conectar muy bien con la gente. Y luego, a partir de ahí, Kubrick las manipula para desafiarnos con esas estrellas que usa. Pero no sería la primera vez, además, que incluso en la chaqueta metálica posteriori un actor lo lleva tan lejos, que no siendo actor, que fue como el sargento Hartman, que también a la forma que irrumpe en la película y hasta que se va, vamos, toda esa parte parece que la película solo es el actor, y ahí Kubrick es donde seguramente pues se deja llevar por la situación de elegir a alguien que puede llevar su película incluso mucho más lejos de lo que él podría imaginar, pero creo que Hombre, a Kubrick ver, evidentemente, acaba todos los Jack cabos. Nicholson nadie va a negar que es uno de los grandes actores de la historia del cine. A ver, es el que más nominaciones a los Oscars ha tenido en la historia de los Oscars. Ahora están muy devaluados, pero bueno, ahí están, 12 nominaciones, ganó 3 Oscars, ha ganado 6 Globos de Oro. O sea, que Jack Nicholson es un actorazo. Le juntas que Kubrick es un directorazo, más le juntas toda toda la vida que ya traía Jack Nicholson de por sí, porque está más tronado Jack Nicholson como persona real o el actor Jack, o sea, el personaje de Jack Torrance, porque Jack Nicholson, o sea, los problemas con el alcohol, con las drogas, con cosas varias que traía y que mentalmente también estaba un poquito así. Entonces, claro, lo mete todo a su personaje, más sigue las instrucciones de Kubrick, que lo que ha dicho Samuel, le da libertad a la hora de interpretar y meter sus cositas. Entonces, claro, es todo como, pues venga, se nos junta aquí una bola y sale la película que sale. O sea, pero sí, Exactamente. sí, Jack Nicholson, el personaje está tronado, pero Jack Nicholson venía de una época muy dura en su vida. O sea, que encaja perfectamente. O sea, sí, Y la verdad es que luego, sí, pero
Y luego son Pero a elecciones. lo que voy, encaja perfectamente, pero que sí, que respecto al libro, pues al inicio del libro el personaje no está tan chinado. Está tan chinado, sí, lo que decías. Sí, sí. Pero incluso haciendo hincapié en eso, es que Kubrick decía mucho que, vale, de acuerdo, podía tomar un camino más lógico y más verosímil, por ejemplo, eligiendo a John Boyd y haciendo un personaje más normal con la novela, pero es que a Kubrick le interesaba más que las cosas fueran interesantes desde su punto de vista de lo que es interesante, de lo que sea, de lo que fuera realista. Y entonces, claro, Hombre, evidentemente, encima tampoco vas a poder plasmar todas las páginas del libro en la película, porque es que, a ver, luego ya sí se desvía todo el tema del laberinto, que en el libro son setos de animales que cobran vida, o sea, que hay cosas que evidentemente no puedes poner. Sí. Pero sí que es verdad que a mí eso siempre me ha chocado, que yo es que cuando veo a Jack Nicholson ya le veo la cara en cualquiera de sus películas, me da igual. Es que le veo la cara y ya digo, hostias, es que este tiene ahí, no sé, o sea, algo. Es que incluso Jack Nicholson le chocaba de Kubrick, decía, bueno, pero me está pidiendo cosas un poco estrambóticas, ¿no? O sea, incluso Jack Nicholson decía, este tío no se mide. Y decía, oye, pero así no, Kubrick, que esto que me estás pidiendo no queda muy real. Pero el otro decía, a mí la realidad me importa 3 cojones. O sea... Bueno, vamos a ver, si está siempre la cosa de que Kubrick era de repetir muchas veces las tomas y en esta siempre, a ver, que luego depende de esto donde lo leas, pues unos te dicen 40, otros 60 y otros 150 tomas de algunas escenas. Pero vamos, que Shelley Duvall en la escena del bate de las escaleras, ella dijo que recordaba que se grababa la escena 99 de la escena del bate en las escaleras. O sea... hay un chascarrillo, sí, hay un chascarrillo famoso de Ace White Shad, el plano donde Tom Cruise entra en el hotel a preguntar por su amigo, ¿os acordáis? Sí. Es un plano de 3 segundos, ¿no? Que abre la puerta, ese plano fueron 90 tomas, macho. Es que el plano de Tom Cruise entrando por la puerta, ¿eh? Aquí la muerte de, ¿cómo se llama? Halloran. Halloran es el personaje del negro, ¿no? El que también tiene el resplandor. Herman Crothers, sí. La escena de su muerte, joder, se comenta que estuvo en el libro Guinness de los récords, que se había repetido 130 o 140 veces. O sea, que son cosas como, pues eso, ¿era el perfeccionismo o el ser estrambótico de Kubrick? No lo sé. Porque es que incluso eso, se comenta que eso, se repetía la escena, imaginaos, 10, 15, 20 veces, que puede ser una cosa hasta medio normal. Y que luego Kubrick elegía pues la interpretación más estrambótica de todas. O sea, entonces, que las 2 o 3 primeras tomas Jack Nicholson las hacía con método, digamos, pero que luego iba un poco también él chalándose y decir, bueno, pues ahora hago aquí el gilipollas y ahora hago aquí el no sé qué y ahora hago aquí el no sé cuántos. La escena de la puerta, de los hachazos a la puerta, al principio encima le pusieron una puerta que era de una puerta falsa. Entonces, Nicholson en su juventud había sido bombero voluntario, entonces el tío sabía cómo manejar el hacha y de un hachazo se cargó la puerta. O sea, entonces ya en las siguientes tomas le pusieron puertas en condiciones. Esa escena se repitió 16 veces. O sea, yo me imagino toda la escena entera 16 veces. Yo me imagino a Jack Nicholson después de la 10ª vez decía, o sea, que por culo Stanley. O sea, así que cuando hace el agujero y saca la cabeza, aquí está Jack, pues el tío estaba ya chinado, pues porque dice, o sea, acaba ya de rodar la puñetera escena. Y ese puntito en el que dice el actor siempre hasta que te den por el culo Stanley, a partir de ahí es cuando Stanley empieza a ver lo que quiere ver. Que el actor deje de actuar y de pensar cómo quiere ver a un actor que quiere tomar el control de su película y ahora te voy a putear y vas a sacar lo indecible dentro de ti mismo para hacer algo creativo, instantáneo y que se vea que no te lo has pensado como actor, sino que te ha salido a lo y que cogía la grabación, la escena más estrambótica, que, o sea, que sorprendiese algo. Lo más pasado de vueltas que pudiese estar el actor o la actriz en ese momento. Y es la que elegía, la que metía. El problema es que Kubrick de por sí era un tío bastante difícil de satisfacer. Ya como espectador. O sea, no se le satisfacía a Kubrick. No. Él dice, por ejemplo, que cuando se puso a ver Rebelde sin causa, dijo que a los 20 minutos la quitó porque la aburría, que le parecía un coñazo. Aburría, sí. Sí, ¿Sabéis cuál es una de sus pelis preferidas? De Cabeza borradora. Es verdad, además se comenta que la tomó una un de sus películas preferidas de todos los tiempos. Sí.
Sí, sí. Que, Sí, no. Queréis un día hacemos un vídeo de esa, pero Vale, vale. Rechazó El yo es una de esas Exorcista. pelis que Rechazó no puedo, dirigir El ¿eh? Exorcista. rechazó, pero encima lo rechazó porque ¿Rechazo dijo qué? Rechazó El dirigir El Exorcista, El Exorcista. Exorcista 2. Y la Rechazó El 2 ganó, Exorcista 2. las dos le presionaron para hacer Y las dos. cuando rechazó la segunda, la rechazó con una frase más o menos en plan de no hago la segunda parte porque ¿qué cojones puedo hacer para superar la primera? Con esos vómitos que salen por todas partes. O sea, y esa es la, entre comillas, excusa que puso La Kubrick. O explicación, sea, ya. Kubrick tenía al Exorcista como en la cima de las películas de terror. Ah, Y la presión para Kubrick era superar tan El Exorcista se perfeccionista nota. que no concebía Kubrick el que él no tuviese una película en el género de terror que fuese la cumbre. Entonces, se comenta que por eso se puso a hacer. Leyó cientos de libros porque era un lector compulsivo y quería hacer una de terror y al final pues dio con esta, pero porque quería que le tomasen también como un buen director de terror dentro de Es que, todas. es que he leído que ya estaba barajando hacer una peli de terror desde el año 66, o sea, 14 años antes de esta. Hasta que, pero barajaría muchísimas cosas, ¿no? O lo mismo le sucedió que estuvo pensando hacer una película sobre el holocausto judío durante todos los años 80 y se estrenó La lista de Schindler y dijo, ya está, ya se ha Bueno, hecho. ahí no, pero bueno, ahí, porque encima, a ver, con Spielberg tuvo también una relación un poquito, eran muy amiguetes, dejaron de ser amiguetes y luego volvieron a ser amiguetes. Pero sí, a ver, yo lo que he leído respecto a lo de la lista de Schindler, que aparcó el proyecto por otros temas. O sea, Bueno, le desgastó es que bastante también. no se veía capaz de plasmar toda esa cosa del holocausto. O sea, que luego habría más añadidos. Pero claro, sí que es verdad que luego salió la lista de Schindler y dices, bueno, pues es que, ¿cómo supero esto, no? O sea, Ya lo ha hecho otro. Ya lo ha hecho otro. Pero bueno, por eso es que yo había preguntado por Jack Nicholson porque entra dentro de esos temas polémicos porque sí que es verdad que, mira, de que Jack Nicholson, al igual que Stanley Kubrick, produce amodios, pero unos amodios viscerales. Hay gente que dice que odia literalmente a Jack Nicholson y hay gente que odia literalmente a Kubrick. Hay gente que dice de esta película que es una película fallida porque a veces porque ha oído por ahí decir que a Stephen King no le gustó y entonces ya se hace una historia sobre eso que es una película que no juega al susto. no, porque encima no juega el susto por el tema de las lentes, en parte de las cámaras que se emplean, porque utiliza mucho el gran angular y el gran angular lo que hace es magnificar todo lo que hay alrededor. O sea, a ti como espectador no es de estas películas de terror que está todo como muy... El foco se cierra y está todo como muy claustrofóbico, entonces no sabes por dónde te va a salir el susto. Con el gran angular lo que haces es abres, haces todo. Por ejemplo, el tema del laberinto eran setos de 2,5 metros, pero es que tú ves la imagen y parecen de 4 o 5 metros. O sea, por cómo se utilizaban las lentes. ¿Qué ocurre? En los mismos pasillos. Pone la lente y tú ves todo. O sea, es que se ve todo, 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 todo. Entonces dices, joder, sé que por aquí no me van a dar el susto, pero a la vez te estás metiéndote en la cabeza de decir, joder, como veo tantas cosas, sí, sé que aquí no me van a dar el susto, pero es que estoy viendo todo. Entonces, ¿por dónde cojones me va a dar el susto? Y ese es el tema. O sea, utilizaba porque además el que ya lo habíamos comentado, Kubrick, que era un fotógrafo, un gran fotógrafo y sabía utilizar las lentes a las mil maravillas. Y entonces jugaba con eso, a crear terror teniendo espacios abiertos. Crear terror teniendo espacios muy iluminados. Sí, sí. Y hacer eso, ostras, ¿eh? Porque claro, o terror sea, con todo a oscuras es lo fácil. Pero claro, terror. que hasta en eso fue súper innovador, ¿no? En una nueva manera como de Pues, hacer terror, ¿no? Lo que dice, claro, su manera de rodar pues no tenía el impacto así directo de las típicas pelis de claro, tú terror, la ¿no? comparas con Halloween, por ejemplo, Claro, una eso noche es. de Halloween, que es todo de noche, a oscuras, espacios cerrados, bueno, quitando algún plan abierto y demás, y la comparas con esta, y las dos son películas de terror, pero es que las ves de forma totalmente diferente por Totalmente. cómo las hace Hay el director. O una, sea, hay una peli que yo sé que le gusta mucho a Sergio, que trata del terror diurno, que es de Chicho Ibáñez Serrador, de ¿Quién puede matar a un niño?
Joder, yo creo que es de las mejores pelis de terror que se han hecho, por no decir de las mejores pelis que se han hecho. ¿Tú la has visto, Irra? Sí. ¿Sí? Buah, Se puede parece provocar... impresionante. Error diurno, sí. A la luz Es que del es lo día. difícil. Y acojona, la Eso es película lo difícil. acojona, claro, porque lo que acojona es el tema realmente. Exactamente. Claro, y aquí lo que acojona en Kubrick es el contexto que crea, ¿no? Más que el susto fácil o el plano fácil, ¿no? Lo que decíamos Fijaos. antes, joder, ¿por qué me traumatizó la escena de las niñas? Es por el contexto que crea Kubrick, con la imagen, con la casa, con los Sí, que es personajes. que además 2 niñas que eran 10 años y tú las ves en el pasillo, a ver, que vale, que pues no sé qué podría tener el pasillo. Un pasillo, un techo que puede tener 2,60, 2,70 de alto. Pero es que parecen techos de, yo qué sé, de 10 metros, tal y como está puesta la cámara. O sea, y encima lo ves desde la mirada del niño, de plano contra plano. O sea, que se queda el niño ahí como pasmado. Que luego eso, mira, del tema de la técnica, de cómo utiliza Kubrick las cámaras, si os fijáis, la película empieza con unos encuadres perfectos, unos encuadres que son súper simétricos. O sea, la misma entrevista en el despacho del director Teoría está típica todo, de Kubrick siempre, sí. todo puesto ahí, que vamos, yo creo que iba con 1 metro, iba ahí, venga, 2,5 por aquí, 2,5 por allí. Pero a medida que pasa la película y a medida que avanza la locura de los 3 personajes, Claro, pero sobre todo la la imagen locura de también lo Jack Torrance, expresa, ¿no? Sí, ya eso. las tomas van siendo más aberrantes, los encuadres van siendo como de aquella manera, o sea, ahí es en el momento en el que le encierran en el almacén de comida y le encuadra desde abajo a Jack, cuando le empieza, déjame salir, me has dado un golpe en la cabeza, estoy mareado, tal, o sea, y le están cuadrando desde abajo y encima de una postura así como un poco, eso al inicio de la película no, porque al inicio de la película era todo así, cuadrado, o sea, perfecto, simétrico. Sí, qué bueno eso, sí. Además que Kubrick tiene mucho de eso en muchas de sus pelis, ¿no? Los planos, la imagen simétrica, y no solo simétrica, tiene cantidad de imágenes en pirámide, ¿no? Que era una de las obsesiones. En Senderos de Gloria también se ve muy bien, que Senderos de Gloria, pues evidentemente no había Steadicam, lo hacía todo con los traveling de raíles y demás, que por cierto, el camarero de esta película, ¿cómo se llama el personaje? No me acuerdo, hace de soldado Arnaud en Senderos de Gloria. Ostras, no sabía. Y es el Blade Runner, es el de la Tyrell Corporation, es el presidente de la Tyrell Corporation. Sí, es el de Blade Runner. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Pero, por ejemplo, el otro camarero, el que le lleva al servicio a limpiar las manchas. Joder, mira. Ese salió en Barry Lyndon, por ejemplo, también haciendo de... Esa escena es la que yo quería comentar. A mí esa escena me china mucho porque no sé de qué están hablando. O sea, empiezan ahí de... tú eras el vigilante, no, tú eras el vigilante porque yo estaba aquí antes que tú, entonces tú has estado aquí toda la vida, entonces yo soy el vigilante, tú eres... O sea, no sé, yo por más que la veo, no acabo de... Es que ahí es una escena que yo creo que enlaza con una de esas interpretaciones que hablábamos de lo de la foto, ¿no? Que es que de alguna manera viene a decir que el personaje de Jack Nicholson ya estaba ahí. Por eso luego aparece en la foto, ¿no? Porque, y que el Jack Torrance pues es una especie de reencarnación o algo así, entre comillas, de un tío que siempre ha estado ahí y siempre ha estado matando gente, ¿no? Y que se ve en un bucle infinito, ¿no? De reencarnarse y tener que matar a su familia siempre, ¿no? Entonces, yo creo que la escena más o menos lo que dice es eso, pues sí es verdad que es muy liosa, ¿no? Ya digo que están hablando, ¿no? Sí. ¿De qué están hablando? Yo creo que es eso, ¿no? Que te está dando una pista de eso, de que el personaje ya estaba ahí, ¿no? De que y es que una puede ser que el personaje o algo así. O el alma, lo que sea de Jack Torrance esté en el hotel, porque hay varias escenas en las que el Jack Torrance normal, previo al me he vuelto loco completamente, habla con el espejo, o sea, o habla y se ve el reflejo en el espejo. Entonces no sabes si el reflejo del espejo es el ente que hay en el hotel, que está saliendo o está empezando a salir, porque es que incluso hay alguna escena en la que se le ve gesticular a Jack Nicholson, se le ve sacar la lengua, abrir la boca, mirándose en el espejo. Y yo no sé si es que no sé si es Jack Torrance o es el ente que hay en esa...
Es Hay que un punto en el que ya dices, bueno, aquí ya ha cambiado la estructura de la película y ya empezamos Claro, es que es eso, ¿qué es? ¿Que es una reencarnación o es un fantasma que se apodera de él? Claro, es que ahí está la... Pero es muy ahí, importante lo de los espejos también, ¿eh? En esta peli. Se Con ven el niño mucho también, sí, sí. y el ahí tema de los colores, el color rojo por todas partes Y para por todas indicar partes siempre. que Sí, sí, el rojo siempre se ha asociado con el mal o con el terror o con... es que Samuel, Samuel. es que vamos, el tema del tú eres el vigilante, no eres el vigilante, los espejos, todo lo que está diciendo, son pequeños retazos que Kubrick va mostrando para intentar, de alguna forma, mostrar con diferentes ejemplos lo que es la dualidad del ser humano, de la persona, de cada uno de los que somos. Entonces, la dualidad está muy presente de varias formas en esta película. Está la dualidad entre el padre y el hijo. El padre es un extremo, violento, oscuro y asesino, y el hijo es dulce, inocente y encima salvador, ¿no? Porque salva a su madre. Entonces, digamos que esa dualidad es una forma de separar en dos personas lo que es una sola persona. Luego Bueno, esa es dualidad el bien y el mal, ¿no? Así tiene el dicho mal. de forma... La dualidad está presente de una forma también simbólica en dos gemelas, ¿no? En dos gemelas que aparecen, ¿no? Además simétricas, perfectamente iguales. Y la dualidad Eso está... varía respecto al libro. En el libro eran 2 Era hermanas de una, 18 años. era Pero, una, pero, ¿no? pero Kubrick aquí lo lleva a ese extremo. Y la dualidad está también presente en ese tema de lo que habéis dicho, de tú eres el vigilante y yo no soy el vigilante, y es esa parte, supongo que de alguna forma, en la que la psicología del personaje de Jack Torrance se ve reflejado dentro del ambiente de la casa que le está oprimiendo y encuentra ahí la horma en su zapato para llevar a la acción, que es a través de un eco de ese lugar, del hotel, que entonces se habla de los ecos psicológicos del hotel, no tanto por fantasmas, ¿no? Sino que estos personajes, se supone, tanto el hijo como el padre, son capaces a través de un poder especial, un don especial, saber lo que en El ese sitio ha resplandor. sucedido. Y a veces lo ven de forma cristalina, solamente que desde puntos de vista diferentes. Y en el punto de vista del personaje Jack Torrance, él, digamos que es un personaje que está bloqueado por sí mismo, por sus propios conflictos interiores, y en la casa encuentra la horma en su zapato a la hora de llevar a la acción, que es, por supuesto, completamente destructiva y negativa, que es matar a la familia. Y de alguna manera, ese personaje que le habla en el váter, ese personaje que le habla en el váter, no es más que él mismo, hablándose a sí mismo, diciendo, cárgatelos ahora, mátalos, yo soy aquel que mató a aquellas personas, porque le cuentan la historia al principio, el dueño del Claro, hotel. entonces igual... Le cuenta la historia aquí, que sepas que aquí hay un tío que mató a alguien, a sus hijas. Bueno, no me importa, pero eso está claro que se le queda grabado en la cabeza, de ahí esos caretos que ponía al principio cuando habla con el gerente del hotel. Y luego, a través de una pura autosugestión, dice, pues yo también soy aquel Claro, es que ahí está la vigilante que se cosa. cargó a los estos. Claro. Entra en el salón de baile Sí. y todas las personas que hay en el salón de baile, o incluso el barman, Sí. ¿son fantasmas o son cosas que hay dentro de la cabeza de... Claro, es que ese es el tema, que da un poco igual, yo creo. O sea, las dos interpretaciones son válidas, ¿no? O sea, o pueden ser válidas, ¿no? Exacto. Es decir, Hombre, todo es producto de, ¿no? Es una mente enferma, una familia enferma, todo lo que pasa es producto de esa enfermedad, ¿no? O realmente es que la casa está encantada y a quien Claro, viene el y fantasma lo le deja Kubrick, lo atrapa. deja ahí muy en el aire. Bueno, O sea, lo pero es deja... algo Porque es que chulo. incluso... sí. ¿Cuál? Es algo ¿Qué chulo. dices? Sí, no, evidentemente, que cada uno... Totalmente, Pues, totalmente. Sí. pues, No, de aquí hecho, estamos los tres comiéndonos la cabeza a ver esto, qué... sí, que es lo fascinante de esta peli, además. Y esto que decías de la dualidad, incluso dualidad también podría ser la escena del baño, ¿no? Con la mujer esta que luego se transforma en, ¿no? Lo que parece bello, en el fondo, pues alberga algo monstruoso, ¿no? Que también pues puede ser una metáfora de su propia mente también, ¿no? Sí, de su propia incapacidad de vivir la sexualidad porque está perturbada.
por ejemplo, por haberse Claro, abusado con lo del de, niño. eso es, con lo del abuso del niño, ¿no? Que fijaos que las dos escenas yo creo que lo dejan clarísimo. Es una escena en la cual se pone a Dani en las piernas y le empieza a hablar, a darle cariñitos y tal. Es que ahí es clarísimo. Y luego en la alucinación, que yo creo que es la única además que tiene la mujer, cuando ve a aparentemente sí, personas el de del alta perro sociedad, y es uno vestido de oso de haciéndole una perro. felación a Sí. otro, ¿no? Yo creo que es un oso, pero ¿sabes por Un qué? oso, Sí, porque el Sí, oso es un símbolo clarísimo del abuso sexual. Entonces ahí Kubrick nos está diciendo eso, y por eso la mujer grita horrorizada, porque en ese momento se da cuenta de que su marido ha abusado de él. cosa y que luego no. se Y le ese aparece momento, también, claro, se le aparece también el otro personaje, también con la cabeza, puede ser. Ah, sí, 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 es verdad. Es que no verdad. sé si es el segundo camarero, o sea, es que no lo es, no sé, no Ese sé. Yo además es no sale que, luego en Doctor Sueño, ese fantasma también. joder, Sí, no lo sé, ¿Puede ser? la he visto, me ha gustado, pero no No tiene tengo... nada que ver, es. Vale, vale. Mm. no, bueno, pues nada, eso quería comentar. Del tema de lo dual. Y lo dual, Sí, no, el no, conflicto interno y totalmente. la psicología están unidos a ello. Y Pero es que encima el tema de la interpretación de la película, claro, metiéndonos en las diferentes versiones, en lo que uno llama versión del director, versión de... A ver, Kubrick hizo, bueno, iba a decir dos, pero en realidad hay varias versiones más. Que una era la versión para Estados Unidos y Reino Unido, y otra la versión internacional. La versión internacional, que es que es esta, que es la que se vende en España de 2 horas, y luego la versión de Estados Unidos tiene 2 horas 20 minutos. En esos 20 minutos se cuentan cosas que no sé yo hasta qué punto, yo es que no la he visto, entonces no sé deciros lo que se cuenta. Además, creo que ahonda más en el alcoholismo del personaje, ahonda más un poquito en el tema de la psicología y demás. Pero claro, y es Además, que aún no hubo una primera versión con un hubo final añadido. hubo un pase ¿Cómo se previo, quitó? que Sí, era era la versión de Estados Unidos de 144 minutos, al que tenía otros 2 minutos al final, que era sí. que salían Wendy y Danny, o sea, la madre y el hijo, en el hospital, iba el director del hospital, o sea, del hospital, el director del hotel iba a Hotel. visitarles. Y en esa escena el director se despedía dándole una pelota a Danny, que es la pelota famosa que sale Eso como es. dando a entender que el director lo sabía todo y estaba, digo, que podía ser incluso parte del Parte juego del del hotel. O juego, sea, un fantasma o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. y esa es una de las versiones. Eso se quitó, sí, sí. En los pases previos se quitó, que eran como 2 minutos, y se estrenó la versión de 144 minutos. Pero luego, cuando llegó la versión internacional, pues quitó otros 20 minutos. Que Kubrick decía que las dos eran suyas. O sea, mientras vivió Kubrick, sí que dejó escrito que lo que era la versión de 140 minutos no se podía estrenar en los países en los que está la de 120 y viceversa. Luego en Japón también se estrenó otra versión en la que el asesinato de Halloran está un poquito más ampliado, con más sangre, con un poquito más de cosas. Pero vamos, que es que no hay solo una versión. En España, pues eso, está la versión de 2 horas. A ver, me imagino que no será muy difícil de conseguir, incluso comprándola en Estados Unidos y verla aquí, Unidos, la claro. otra. Yo es que no la he visto nunca, o creo que no la he visto nunca. Entonces siempre tengo, yo en las cosas que he leído y demás que hablan de escena, digo, joder, pues es que esto a mí no me suena de nada. Pero es por eso, pues porque aquí se vende esta otra No, versión. pero es Y que luego incluso. hubo una versión más que ya sabéis, en Estados Unidos los pases por televisión que censuran, pues cuando se estrenó en la televisión, en la cadena ABC, pues se censuró un poquito la escena como os he comentado, el del baño de la mujer, que primero sale la mujer guapa y después se convierte la anciana y putrefacta. Pues ahí cuando sale la mujer guapa de la bañera, pues la debieron difuminar un poco y demás. Con el consentimiento incluso de Kubrick. O sea, claro, que sí. Kubrick para estas cosas era muy, muy así. La película se rodó, Kubrick cuando estaba rodando la película tenía en mente los pases en cine y los pases en televisión. Entonces hizo encuadres para 1,85 y encuadres para 1,33. 1,33 para la televisión, Sí, 1,85 para el cine.
De ahí que, por ejemplo, de la primera edición que salió, está en 1.33, porque sería como Eso la es. edición de televisión, como le pasaría Eso es. igualmente a la chaqueta metálica. Pero bueno, sí, no. Después de lo que le sucedió con la naranja mecánica, a Kubrick se cubrió las espaldas bastante de que mucho más con temas de asesinatos y Sí, de es que de hecho una de las opciones que barajó muy seriamente en la película, en el argumento, era matar a Danny, ¿eh? Pero afortunadamente le pareció al final demasiado terrible aquello. Era matar al niño, ¿eh? Una necesitaba de un las final opciones feliz. que estuvo. Sí, sí. Sí. Por cierto, el chico que interpretó a Danny, creo que fue su único papel. Ahora es rector de Hoy, universidad. Sí. ¿Es biólogo. que? Bueno, es Sí, profesor de biólogo. universidad, perdón, es profesor de universidad. Rector, es profesor de biología o rector de Sí. biología o algo así. Y el tío vive tan feliz. Este personaje, en principio, se le ofreció al niño de encuentros en la tercera fase. Ah, Ah, Pero los padres leyeron el guión y dijeron que igual no. Que, igual no. Muy mejor hacer pequeñito para aquellas ellos. con Bud Spencer, ¿no? Del niño extraterrestre. Hizo aquellas. Joder, bueno, a ver, sí. El niño es muy majo de Dani, ¿eh? Muy majo. por cierto, mira, hablando de los formatos y demás, he dicho que se rodó en un 85, o por lo menos, bueno, en un 85, un 33 con los dos encuadres, pero el Blu-ray está en unos 78. O sea, en el Blu-ray no hay franjas por ningún lado. Y con un 85 tendría que haber alguna franjita negra Habrán arriba y hinchado. abajo. Una No sé. preguntita a los dos. A ver, reconduciendo un poco el tema en sí de la película, ¿creéis que se hubiera hecho un flaco favor a la película, como suele suceder con algunas de estas de Kubrick, si, si se le imprime una lectura tipo, por ejemplo, lo que quería Stephen King, que a lo mejor la novela Stephen King a lo mejor deja más claro que se trata de una lucha diabólica del demonio, ¿no? ¿Creéis que hubiéramos tenido una mejor película si Kubrick hubiera dicho, mirad, ¿sabéis lo que es? Voy a deciros una forma literal que esto es el infierno y ese es el demonio y esto es un purgatorio y esto tal. Ya, no, ni de coña, porque no sería Kubrick, entonces, creo yo, ¿eh? Bueno, a ver, es que esa conversación la tenían Kubrick y Stephen King por teléfono a las tantas de la madrugada, hablando de eso, lo que Sí. dice Samuel, de que si el infierno por aquí, el Hubiéramos ganado, purgatorio por hubiéramos allá. perdido. Pues yo, mira, no lo sé. A ver, evidentemente, esto es como cada vez que hacemos aquí un vídeo comentando una película. Easy, ¿no? Son los famosos easies de la Sí, historia. sí. No, porque es que lo digo muy a menudo porque parece que siempre hay una ola de gente que presiona para que una película se adapte a su estructura mental. Y tengo la sensación de que a veces Kubrick, si tiene una cosa positiva, es que siempre nos hacía levantarnos y esforzarnos un poco en ver las películas más allá de nuestras propias, no llamarlo limitaciones, porque no lo son, pero sí bajo nuestras estructuras elementales, ¿no? Entonces, si a la película, por ejemplo, le hubiera dado un contexto cristiano, por así decirlo, para que se entienda, ¿no? Vamos a hacer El Exorcista otra vez, ¿no? Con elementos muy evidentes y muy reconocibles por todo el público, pero Kubrick siempre huía de eso para universalizar de alguna forma también más lo que se está contando y sobre todo para que no deca... A lo mejor Kubrick tenía inseguridad en eso también, no sé, que no quería que algo fuera sustancialmente entendible hasta tal punto de que se cierra ante una sola visión. Y gracias a esa apertura que nos obliga Kubrick, pues descubrimos todo lo que hay detrás de un concepto mítico para la gente, ¿no? O sea, porque a veces sucede que hay películas que, vale, la gente ve El Exorcista, pero al final se queda con la cruz, se queda con las frases en plan, el poder de Cristo te obliga, pero no ahondan en el trasfondo de la película. Esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Con la del Exorcista hablábamos tú y yo, Israel, que la gente se quedaba solamente en la pota, en los curas haciendo abandona este cuerpo, vaca, 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 y sin embargo con Kubrick eso se cae completamente, porque desde el principio hasta el final genera suspense, genera tensión y genera inquietud con elementos muy ambiguos que hacen que la película
tenga su propio universo, no le deba a otros, incluso matando la idea del propio novelista. ¿Qué pensáis de esto que he dicho? Y si a lo mejor no hay nada que responder, pues no respondéis porque que me rollo con las putas. No, a ver, si el tema es ese, que tiene muchas lecturas y ninguna así muy definida, ¿no? Si es a lo que te referías, no sé. Porque si hay pelis que a lo mejor sí que, pues sí, concretamente en ese tema que decías, ¿no? Esto es una metáfora del purgatorio, pues sí hay pelis que son como más evidentes en eso, ¿no? Pero a esta le puedes sacar esa lectura y le puedes sacar otras, ¿no? A ver, en un primer nivel, tanto el libro como la peli puede ser una historia de fantasmas, en un primer nivel básico, ¿no? En un segundo nivel, puedes decir, pues como decía Kubrick, o sea, Stephen King en el libro este que os decía, que realmente lo que quiso hacer es una metáfora de su propio alcoholismo, ¿vale? ¿No? En un segundo nivel, pues esa interpretación está de puta madre. En un tercer nivel, pues ya le puedes empezar a sacar muchas otras cosas. Lo bueno de la peli de Kubrick es que tiene un tercero, un cuarto, un quinto, y seguro que habéis oído hasta las famosas interpretaciones estas medio conspiranoicas que hay sobre la película, que es una metáfora del holocausto judío, es una metáfora del holocausto de los indios, ¿no? De lo de la luna, ¿no? Que parece que tiene por ahí también detalles de que la luna fue un fake y no sé qué, porque aparece en el jersey de... Sí, lo del Apolo 11. Es verdad que hay detalles, ¿eh? Que dices, hostia, pero al final lo de que si la habitación 237, que si... Sí, como para hacer Barry Lyndon, la NASA le dio las cámaras, pues tenía las cámaras y tal, sí. A ver, que sí, que la arquitectura del hotel es así como muy grandiosa, en plan como era la arquitectura nazi, o sea, que si la cámara, digo, la máquina de escribir era la que utilizaban en la Alemania de aquella época, pero, a ver, utiliza esa cámara porque es mismamente Kubrick, o sea, perdón, joder, esa máquina de escribir porque Kubrick decía que era una buenísima máquina. Porque era buena y ya está, claro. No porque tuviese ninguna interpretación, o sea, no sé. No, y de hecho, una de las cosas que más gracia me hacen es el refrán que escribe Jack Nicholson y tal, que luego se desvela que ha estado escribiendo la misma frase. Claro, en castellano, ¿cómo era? No por mucho madrugar, no me acuerdo. Amanece más temprano. Amanece más temprano. Pero en inglés era una frase que empieza por... Sí, a ver, mira, la tengo aquí apuntada. Traducida al castellano es mucho trabajo y poco juego, hacen de Jack una Hacen de Jack, pero la frase en inglés empieza por all, que escrito en la máquina de escribir es A11, Apolo 11. Entonces, claro, los conspiranoicos dicen, hostia, es una pista más. Lo que sea. Que mira, que sí, ahora que comentamos lo del... Homer pierde la cabeza. También. Que Kubrick, para la hora de vender las versiones internacionales, todo esto de los papeles, todo esto de los cartelitos, esto que avanza la película y sale martes o un mes después. Que eso también te descuadra un poco, porque dices, joder, martes sí, pero martes de cuándo, o sea, o jueves de cuándo, o sábado de cuándo, ¿no? Y para las versiones de Francia, Alemania, España, Italia, todo eso de todas las hojas que ha escrito ya, con todos los carteles o todo lo que va saliendo, se hicieron en los idiomas respectivos, en alemán, en español, en francés y en italiano. Yo no recuerdo haberla visto aquí en España que saliese lo de con el mensaje de no por mucho madrugar amanece más temprano, o que los intertítulos saliesen con lo de martes o un mes después. Sí. Yo no lo recuerdo. Yo sí, porque me chocó el día que lo vi en inglés. Y entonces eso quiere decir que lo vi en castellano. Y creo que en Ed White Sat se hizo lo mismo. También. Yo no tengo recuerdo. En el estreno con la carta. Sí, había cosas que estaban en castellano. Porque Kubrick no quería que interferiese ninguna voz en off, ni ningún subtítulo, ni nada de eso. Él quería que la película continuase en estado puro, tal cual como lo había concebido. Y si eso conllevaba hacer tomas con las cosas escritas en otros idiomas, él lo hacía. O al menos empleaba a alguien que lo hiciese. Y es una cosa, yo creo que no sé. A ver, está bien. No te saca el perfeccionismo absoluto que tenía el tío. Encima aquí, pues en España, por lo menos siempre pues las películas han visto dobladas. Entonces, a la gente pues le podía sacar de eso, que le pusiesen en versión original y le pusiesen un subtítulo o no le pusiesen un subtítulo. Por ejemplo, en el Blu-ray aparece en inglés, pero no te aparece traducido. Por ejemplo, cuando te aparece Tuesday, no aparece martes.
O sea, Por cierto, que yo debo ser de los pocos que no le afecta que Verónica Forqué hiciese el doblaje, ¿eh? O sea, no. Que yo comentaba que soy de los pocos que a mí no me afecta tanto el doblaje de Verónica Forqué. Será porque cuando la vi en su momento tampoco lo identificaba tanto y no veía yo que el doblaje estuviera mal hecho, ¿no? Pero no. tendría la sensación que incluso casaba un poco con cómo actúa la actriz, pero como Verónica Forqué tenía una voz tan característica y tan conocida, pues supongo que la gente le chirrió No, bastante. a ver, Así conocida como, después, sí, porque en el año en el 80, Verónica Forqué había nada, hecho un nada. proyecto con Carlos Saura, que fue el director de doblaje, que era amigo de Kubrick, y que si os fijáis, bueno, esto está escrito y requete hablado. O sea, los tonos, los timbres de las voces de los personajes de reales, de Jack Nicholson y de Shelley Duvall, son muy parecidos a los de Verónica Forqué, y el otro era Carlos Hinojosa, puede ser el actor que le dobla, no me acuerdo ahora. Y a ver, sí que es Como, verdad que son unos doblajes muy planos, que no hay... no, O pero sea, ella esto no lo es tan que... plana, ¿eh? O sea, él sí, él sí, eh, él sí, que él... parece que te está recitando la lista de la compra. Hay momentos en los que Es sí, que es verdad, tú te pones la versión original y dices, hostia, ya como más. Wendy y tal, no sé qué, no te voy a matar, solo, no te voy a hacer sufrir, solo te voy a sacar los sesos. O sea, joder. Pero es lo que dice Samuel, a mí tampoco me saca. O sea, yo no soy de estos talibanes de decir, no, es que El Resplandor es una película fallida porque el doblaje no vale. Perdona, si te estás basando en el doblaje, pues vela en versión original subtitulada. Eso para sí empezar. que, Entonces no me sí digas que que es es una verdad que película Jack fallida. Nicholson ya tenía un doblador característico en otras películas Claro, que más o menos ha Claro, mantenido y hasta el día de quizás te hoy. chirría por eso. pues Claro, es lo claro. que nos pasa cuando durante toda la vida estamos acostumbrados a, por ejemplo, Clint Eastwood ha tenido un par de dobladores a lo largo de su vida. Entonces, depende de la película que veas, no es lo mismo ver Firefox que Sin Perdón, que son doblajes diferentes. Entonces, Mismo en y las aquí, de... pues, a la gente que estuviese acostumbrada a ver las pelis de Jack Nicholson, pues dirá, joder, pues es que no me suena muy mal. A Shelley Duvall, pues como se la había visto en las películas de Robert Altman y poco más, que incluso igual ni se estrenaron en España, pues igual la gente no la tenía asociada. Así que es verdad que la voz de la fallecida Verónica Forqué es una voz muy característica. Entonces, ¿te puede chocar? Pues sí, pero yo qué sé, pues es que la voz de la actriz tampoco Eso. se No, pero va yo por creo que ahí. es de estas cosas de Kubrick que yo creo que yo las acepto como son y que además me hacen hasta cierta gracia, ¿no? Y igual porque te acostumbras, ¿no? De haberla visto tantas veces. Pero es como la voz de Barry Lyndon, que no me acuerdo ahora el nombre del actor, que es también una voz súper plana, Sí. pero que dices, bueno, eh, es que Quiero el deciros personaje una también cosa muy es... importante. Quiero deciros Claro, pero el personaje es así. O sea, el personaje es plano, soso y falso. Entonces, joder, si es que le viene cojonuda la voz, bajo mi punto de vista. Entonces, bueno, que al final son esas cosas de Kubrick que No, yo creo pero que son una señal también de identidad, ¿no? Entonces, bueno, Pues a ver, él era un obseso de estas cosas, o sea, que el sí, tío por eso. sabía qué doblaje se hacía en cada país o en cada idioma. O sea, se comenta que iba de cine en cine para ver si se proyectaba bien. O sea, claro, el resto de directores, Spielberg le decía, pero que, o sea, y otros directores decían, a ver, es que yo cuando termino una película estoy ya pensando en otros proyectos. Pero Yo se entiende, no se voy a entiende. ir a un cine, pues manda a alguien, coño. O sea, no. Y por cierto, lo que he comentado al principio de que Spielberg y Kubrick tuvieron esa relación que eran súper amigos, luego estuvieron durante años sin hablarse y luego volvieron a ser muy amigos, fue a raíz de esta película o las consecuencias de esta película, porque claro, se alargó tanto el rodaje que incluso casi terminando el rodaje, el set principal, porque esto no está rodado en un hotel, son todo es Inglaterra. todo, sí, o sea, se reconstruyó el hotel o varios hoteles diferentes. Se quemó el set. Y entonces, claro, ese set tenía unas fechas ya contratadas y la siguiente película que se iba a rodar ahí era Indiana Jones. Busca que ha perdido. Entonces, ¿qué ocurre? Que se quemó el set y ¿qué hizo Kubrick? Lo reconstruimos entero. O sea, de punta a punta. Entonces, claro, pues se retrasó semanas y pues Indiana Jones y alguna otra película que ahora no recuerdo, pues tuvieron que retrasar el rodaje. Y encima, cuando se rodó Indiana Jones, la hija de Kubrick denunció a Spielberg
por maltrato a las serpientes. ¿En serio? Sí. No sabía eso, joder. Y a Spielberg le sentó una nota en los cojones. Sí, que además la hija de Kubrick fue corriendo donde su Ostras. padre a Ya decirle había mucho que animalismo en esa época, ¿eh? está maltratando animales, papá, Spielberg está maltratando animales. Y yo decir Kubrick, Spielberg es gilipollas. Y ya está. Y Qué luego, bueno. claro, no, la famosa relación que tú dices, que Kubrick preguntó a Spielberg, oye, ¿qué te ha parecido El Resplandor? Y el otro dijo, bueno, joder, me ha parecido muy bien, hay partes que me gustan más que otras, y el otro, bueno, se nota que no te ha gustado mucho mi película, ¿eh? Bueno, a ver, es que, a ver, Jack Nicholson a veces exagera, digo, bueno, ahí ya le dio soltar una parrafada diciendo al final, no te aprende a ver películas Spielberg y déjate de chorradas. Que dice, ¿y a ti qué? Y dice Kubrick, oye, ¿a ti qué actores te gustan entonces? Si te metes con Jack Nicholson. Bueno, es que a mí me gusta más, me gusta James Stewart, Cary Grant, me gusta Spencer Tracy, y el otro dice, oye, ¿y James Cagney? ¿No está entre tus favoritos James Cagney? Bueno, supongo que sí, podría ser. Pues a mí me encanta James Cagney, me parece el puto mejor actor de la historia del cine americano. Y por eso creo que Jack Nicholson está de cojones en la película. O sea, que es un poco haciendo, tío, son sensibilidades. No me digas a mí que si te parece más exagerada una cosa que la otra. O sea, cuando tú estás dando ejemplo, pues a James Stewart y a Cary Grant, que serán muchas cosas, pero también son arquetipos. O sea, un poco hablando de eso. Y esto viene un poco a colación, que os digo, por sacar el tema de que cuando se estrenó la película le metieron candela. Así, pues No, esto como todo. Claro, claro. A nivel económico fue éxito, sí, entre las 10 pero más la crítica, taquilleras. eso, la crítica fue ahí a de huello, o sea, a hacer sangre. El otro, fui un poco a ver qué opinaba Dirigido, la revista Dirigido, en aquella época, que yo creo que no ha existido revista más dura con las películas que esta. Y en su época, en la época en la que allá por los años 70-80 que se hizo, o sea, os aseguro que no se salva de todos nuestros maravillosos iconos de películas de nuestra infancia. O sea, la Dirigido las machacaba. Pero creo que ya con Kubrick ya había como una especie de toca machacar a Kubrick. Bueno, o sea, que era, incluso en general, en líneas generales decían que, bueno, Kubrick siempre se lleva hostias cuando estrena, y después, al cabo de muy poquitos años, la película se reconsidera y se Sí. revaloriza mogollón. Sí, no necesita tantos años para convertirse no ya película de culto, sino para entrar dentro de los cánones de lo que es una buena película. Revaloriza, sí. Sí. Ed Whitesat fue Lo lo mismo, o sea, claro. ¿qué estamos? Pero porque igual porque no la entiendes, pues no sé, necesitas visionarlos, Fíjate que necesitas... sí, a Whiteside en concreto yo creo que todavía le falta un punto de revalorización, ¿eh? Que no se considera tan buena como a mí me parece, ¿eh? Que me parece tan buena como las demás, ¿eh? Joder, yo creo que es una peli un poco maldita, entre comillas, todavía. Que El Resplandor, o sea, fue tan mal recibida por la crítica. A ver, que todos sabemos que lo de los premios es un poco así. Coño, nominaron a Kubrick a los premios Ratchi, a peor director, Ah, sí, por esta película. O sea, que luego la ganó Sanadu, la peli Sanadu, el director de Sanadu. Sí. Y ponen en el mismo baremo a Sanadu y a Resplandor. Y Shelley Duvall también fue nominada a peor actriz. A ver, te puede gustar más o menos, pero Bueno, que una actriz sepa darte durante toda la película, o sea, esa imagen de persona absolutamente trastornada y superada por todo lo que le rodea, no sé, y que la nomines a peor actriz del año, es como... Pero es que... Pues eso, que al final lo de los críticos de cine, pues eso, pues chicos, ¿qué quieres que te diga? Pues es que igual hay muchos que puedan vivir del cuento, no lo sé. Mira, es que esto lo digo con segundas a algunas personas. El troleo no es sinónimo de cultura, ¿eh? Que por cierto, que ya nos jode, pero hemos tenido que quitar los comentarios de los vídeos porque hay gente que nos gustan las críticas, pero... Haters, eso está bien. Pero hostias. Está bien quitarlos. No, bueno, ya os hablaremos más adelante de cómo ponerlos en contacto con nosotros, si queréis comentar cositas. Pero sí, no sé si es que tenía haters Kubrick,
entre la crítica o simplemente era como ahora que te hemos pillado el tino desde 2001 y la naranja mecánica, vamos a ver por dónde pinchas. Y realmente, o sea, en la revista Dirigido, por ejemplo, y ejemplo de crítica que se repetiría en otros lados, se hablaba de entre Barry Lyndon, con el fracaso que tuvo en taquilla, y esta película, El Resplandor, se hablaba del ocaso de la carrera de Kubrick, que ya no nos da películas como las de antes, que estamos entre, como se decía en Super López, una medianía, eh, que estamos viendo ya que ya no da de sí, que se agarra a un género. Stephen King dijo abiertamente, Kubrick no entiende el género de terror, o sea, incluso Stephen King diciendo, o sea, y luego resulta que todo el mundo años después está diciendo que El Resplandor no la puede ni encender en la tela y porque se acojona de miedo, que tú te pareces a Nicholson, se parece el de Resplandor, ese parece no sé qué, o sea, estamos completamente subyugados a veces por la respuesta inmediata a ver una película y ya juzgarla, ya empaquetarla y decir, no has podido conmigo, Kubrick, uy, Nolan, ya no eres lo de antes, uy, no sé qué, Pero bueno, ya. es que no puedes mantener todas tus películas ahí, que a ver, que no son bajonazos, o sea, no puedes tener películas de 10. Cada película tuya no puede ser un 10. O Pero es que sea, incluso, ¿puede uno valorar a la primera de cambio si una película es un 10? O sea, nada más verla, si está Eso, ¿eh? pensando... O puede ser un 10 y que en ese momento no encaja en el público. Yo y qué sé. más una película como esta, que da pie a 1000 interpretaciones. O Claro. sea, que no es Salvar al soldado Ryan, o no es, no sé, es que no es cualquier otro título. Que aquí entra lo sobrehumano con la psique humana, o sea, y no sabes por dónde salir. O sea, y que encima Kubrick no dio pistas, pues entonces. El No, es que la he paradigma... visto y no me ha gustado. Joder, pues Ah, no sé, igual espera, no te digo que la veas la semana que viene, espera unos meses o el año que viene, la vuelves a ver, mejor, yo qué sé, pues más tranquilo, más relajado, en otro Investiga ambiente, un yo qué sé. poco, lee, no sé. Eso es. Bueno, es Hay que bonito leer. leer. Mira, este libro, El Resplandor, Mm. que suelo sacar de estos de Notorious, absolutamente recomendable porque te cuenta muchas cositas, muchas cosas que puedes saber y otras cosas que no sabías. Pero vamos, lo que dices tú, pues coño, que no te gusta la película, pues lee un poco para ver el resto de la gente que le saca a esa película, Pues, o por qué se considera tan buena película. Porque igual yo me estoy perdiendo algo, o igual no sé abordarla, o no sé cómo verla, ¿no? o A estás mí me ha deseando pasado que con sea muchas, como otra a mí cosa. me ha pasado con muchas películas que son obras maestras del cine y que por lo que sea no termino de entrar con ellas. Hasta que un día cualquiera que las cae en el descubres por esto es. libro, leo el libro y digo, ah, coño, pues aquí está, yo qué sé, no sé. Mira, ojalá, a ver, que caiga en mis manos un libro del Tercer Hombre. Porque yo con El Tercer Hombre es una película con la que, a ver, es lo que es, El Tercer Hombre en la historia del cine, pero yo no puedo con ella. Entonces, a ver, si hay un libro en español, que me cuente la película y que me haga ver una interpretación de la película. O sea, no que me dirija y que me la explique al 100%, sino que me dé pautas. O sea, que es lo que puede pasar con muchas películas. Esta gente, no, es que la he visto una vez y no me ha gustado. O he visto los primeros 20 minutos y no me ha gustado. Pues chico, pues igual es que lo bonito de la película no estaba en los primeros 20 minutos, sino en la hora y media siguiente. Conjunto, sí, eso Y es. estás dando en la clave de la flexibilidad mental, que es lo que hoy carecemos, pero vamos, de una manera aplastante, ¿eh? Me da la sensación a veces. Pero bueno, es otro tema. Sí, y mira que creo que a Kubrick, por lo que he leído, le importaba el público hasta cierto punto. Pero no en el sentido de querer darle lo que el público quiere, sino lo que el público desea, no darle lo que el público desea, pero sí darle al público algo nuevo o algo sustancial que le haga ver que, cocho, os estoy dando algo nuevo, por así, por resumirlo de una manera. Y a veces, claro, se encontraba con que yo supongo que el mejor espectador de Kubrick era el propio Kubrick, ¿no? O sea, Pero pero además, sí, sí, las pelis de Kubrick siempre han tenido la intención de contar algo muy serio a la sí, gente. sí, O sea, no eran películas que hiciera para él. no, Y además, yo tengo la teoría de que realmente sus películas casi todas hablan de lo mismo, ¿eh? Incluso esta, ¿no? Son como la misma película vista desde ópticas distintas, ¿no? Ha estado obsesionado con una serie de temas, el poder, el control mental, que a veces hemos hablado con la naranja mecánica.
Y incluso esta del Resplandor, si lo analizas también, le puedes sacar un poco las obsesiones de Kubrick, ¿no? Que una de ellas es que hay una especie de, no se sabe muy bien qué fuera, que te jode la mente. O sea, y es que muchas de las películas realmente de Kubrick hablan de eso, ¿no? Y de las élites y de, ¿no? Entonces, Sergio, no sé, es muy interesante, ¿no? O sea, lo que quería decir es eso, ¿no? Que realmente Kubrick no es un director que pudiéramos tachar a lo mejor de estos directores a lo mejor pedantes, oscuros. No. Él siempre ha querido contar cosas realmente muy directas, ¿eh? Si lo pensáis, al público. Fuera parte de que las películas pueden tener distintas lecturas o lo que sea, pero contarle cosas a la gente, cosas muy serias a veces, ¿no? te pregunto a ti, Sergio, y Israel, estás incluido en la pregunta si quieres responderla. Pero hilando con lo que estás diciendo, ¿tú crees que, por ejemplo, uno de los temas principales de Kubrick en la mayoría de sus películas y que está latente en esta es la obsesión por el oscuro objeto del deseo? Eh, Sea el deseo que sea el deseo que sea el poder, sea el sexo, sea la violencia, sea... Sí, vale, ahora ya te pillo. Sí, totalmente. Y que Sí, ¿no? Está en siempre Lolita, está en La Naranja Mecánica, está en esta, ¿no? Sí. pone Está de en Barry protagonista. Lyndon, Sí, ¿no? sí. Sí, Pone claro. de protagonista siempre a personajes bastante, ¿cómo decirlos? Bastante tocados por sus propias obsesiones, Mm, que no son mm. capaces de buscar la manera de satisfacerlas, ¿no? Empezamos de Tom Cruise, que quiere echar una canita al aire y se despega de la familia. Pasamos por ese personaje de la chaqueta metálica que algún día hablaremos, que quiere pegar un tirito, algún día en la guerra porque no ha pegado un tirito y está ahí. Pero es un personaje, a mí me cae bien ese personaje, con todo. Pasamos por, obviamente, Jack Torrance, su obsesión por abrazar la violencia porque hay una serie de cosas en su interior que tiene que ver consigo mismo y su familia y su propio delirio, que se convierte en forma obsesiva. Barry Lyndon, como tú has dicho, de querer medrar, de querer obtener poder. Eh, tenemos, no sé, 2001, la naranja mecánica es también el tema del libre albedrío, como tú dices, ¿y qué pasa si hago lo que se me pone en la punta de la polla? O sea, en la vida, perdón la expresión, que habrá gente que... Y sin embargo, Senderos de Gloria es justo lo contrario. La naranja mecánica es el libre albedrío y Senderos de Gloria es el de hay que seguir por la línea blanca. Sí, Esto hay que hacerlo así y no te puede salir. pero no olvidemos que Senderos de Gloria es de Kubrick, todavía es contratado para hacer cosas, Sí, como pasa con sí, Espartaco. sí, bueno, Espartaco, ya que hablamos en su momento, ya es casi de encargo, Pero digamos. No sé. hay una línea recurrente que creo yo, que es el poder, que estaría también en Senderos de Gloria, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. hay un poder y el resto somos chusma. Entonces, Kubrick en sus distintas películas te cuenta cosas que tienen relación con esa desde distintas historias, ¿no? En La Naranja Mecánica incluso es que hay un poder que lo que crea son asesinos y que además, una vez han creado un asesino, intentan reinsertarlo para que no lo sea y que la única forma de reinsertarlo es que seas parte de ese poder, ¿no? En Barry Lyndon hay un poder y un Mindunde intenta escalar en ese poder y ve que no tiene, que es un extraño, ¿no? Dentro de esas élites, que es exactamente lo mismo que habla Weissat, entre otras cosas, claro. Es un intruso dentro de las élites, es que es muy recurrente ese tema. Y es que El Resplandor casi podría ser una metáfora de esto, de Sí, esto que porque estoy el hablando. poder que ejerce la casa sobre este Mindundi. Sí, es una estructura que sobrepasa al hombre y como intentes pasarte de listo, te jodemos. Claro, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, te jodemos a ti y a tu familia. A tu familia, ¿no? Y en la chaqueta metálica es clarísimo. O sea, hay una estructura de poder que crea zombies asesinos. O sea, sobre todo en la primera parte de la película, ¿no? Te cuenta eso, ¿no? Cómo funciona el ejército, cómo funciona la sociedad para Kubrick. Era muy pesimista en eso, claro. Muy terriblemente pesimista. Cómete los cacahuetes que yo cague.
¿cómo es? De los que veo que largas muy bien, te los cargas también. Esto, ¿Eres tú, John Wayne? o soy yo. Escena favorita, venga, ¿tenéis alguna escena favorita para ir cerrando el colofón? Eh, Mira, yo Hay muchas. digo, yo en esta película yo creo que no puedo decir que tenga una escena favorita. A ver, yo ya he dicho que me encanta el género de terror. La película me encanta desde el principio, o sea, porque me crea angustia, me crea... y no hay una que sí. A ver, durante mucho tiempo ya he dicho que era la escena de las gemelas, que no podía verla. Pero bueno, a ver, es una escena que está muy bien. La escena de la sangre saliendo del ascensor, que incluso esa escena se utilizó en un tráiler, que era el tráiler era solo eso. O sea, imaginaos en el año 80 o en el 79, que te pongan, que vayas a ver una peli infantil y te pongan ese tráiler, tienes que acabar un poco traumatizado. Pero vamos, en general no tengo una... Que por cierto, esa escena, un pequeñito inciso, en Ready Player One hay una fantástica... Creación. Toda la parte... Sí, sí, o sea, es que es perfecta. O sea, Es que luego la acojonante. película tiene que estar más o menos, pero Ready Player One, todo lo que recrean del Hotel Overlook es perfecto. O sea, ahí lo dejo. ¿Y cómo lo Eso no utilizan? tengo escena favorita. Tengo escena favorita. Sergio, Yo tampoco sabría decirte, no sé. Me gusta toda la peli. Claro, es que no sé, sería pues muy típico hablar de las típicas escenas icónicas, ¿no? Yo qué sí, sé, el hacha, las niñas. Es que me gusta todo, sí, como dice Israel. No sé, no sabría decirte tampoco una escena así. La mejor escena es la del principio, la de rodada por la segunda unidad, con el helicóptero que se reutilizó, como ahí rodó chorrocientos mil metros de película, en Blade Runner dejaron para... Le pidió un poquito Ridley Scott y le dio latas y latas de... es que eso iba a citar yo, que a mí me encanta el inicio de la película, no voy a decir que es mi escena favorita, pero desde luego que una película desde la primera escena sea tan inmersiva, que ya te meta dentro, Pero, con pero ese... es que aparte de por la imagen, Sí, por la música que hay. eso es, con el Dies Porque ya la Irae, música que sale al principio de la película te sí, pone un mal cuerpo. es que es el Dies Irae, Dies Irae, que se ha oído un montón de veces, pero que Kubrick aquí lo utiliza con las distorsiones de Wendy Carlos y alcanza eso un poder, voy a decir, religioso, místico, con esas montañas, cómo va siguiendo ese Volkswagen Escarabajo a veces que lo adelanta, cómo van subiendo las letras así de continuo, bla, 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 bla. A mí es como de las intros de una película que más te dice, a partir de ahora todo va a ir así. O Sí, sea, no, es que yo el otro día, cuando me puse a verla para tenerla fresca, dije, joder, pero si ya estos primeros 30 segundos me están poniendo Ya aquí como... todo mal. pues no, sí, iba a citar esa. Y bueno, es que me pasaría horas viendo algo así, además, en bucle. Por Así. cierto, Volkswagen de color amarillo, que choca mucho con que luego sale todo rojo por todas partes, lo que hemos comentado, pero aquí es amarillo, que igual todavía no está dentro de esa mega locura a la Sí, que seguro que tiene su va a entrar sentido. en breve. No podría ser gratuito, seguro. Sí. Yo quería preguntar una cosa, Sergio. Una vez me comentó acerca de los váteres de colores en las películas de Kubrick, cuando hablábamos de Edward Shad. Ahora está diciendo Sergio, ¿qué coño está diciendo este? Sí, seguro, que te he dicho algo. Eh, Aquí tenemos también váteres muy recurrentes, de rojos muy chillones, otro de verde muy chillón, el verde para la mujer podrida, voy a llamarlo así, la mujer podrida, el rojo para el momento de muy rojo, que ahí vamos, les parece el paraíso de Pedro Almodóvar, de un rojo muy intenso en la escena con el que está con Greedy, el camarero Greedy. Eh, ¿Esto tiene algún poder psicológico, alguna simbología dentro del estilo de Kubrick? ¿Es deliberado, supongo, que esos colores? ¿El verde representa alguna cosa? Pregunto yo. Es que yo, sobre el tema, fíjate, de los colores de Kubrick, yo he leído varias cosas, pero ahora mismo no me acuerdo.
O sea, no, tiene un simbolismo clarísimo, tanto el rojo como el verde y el azul, que son colores que destaca mucho en todas sus películas. Bueno, en Es Washas ya lo hablamos en el vídeo, además, Por ¿no? eso mismo. El simbolismo que tenía, sobre todo, el contraste entre el rojo y el azul, ¿no? El azul más en escenas de hogar, el rojo es siempre fuera, cuando hay peligro, tal, ¿no? Y, joder, el verde, os juro que es que no me acuerdo, pero tenía un simbolismo también. Y parece ser que el tema de los cuartos de baño sí que tiene también mucha importancia en Kubrick, a nivel de simbolismo y tal, tanto de lo que son los suelos con el azulejo, con los colores. Pero que ahora mismo no me acuerdo. Samuel, habría que mirarlo. Habría que mirarlo, sí, No, seguro. pues sí. Eso estará en la versión extendida o en los extras, Sí. seguro. Sí. A ver si hay algo. No te toques, Samuel, no te toques. No, estaba buscando en un libro de simbología. Pues sí, ahí igual. Sí, en No, el no he libro encontrado, este. no. Sí. Pero bueno, supongo que habrá. A ver las islas, ¿eh? No sé. Sí. Pero Y más siendo Kubrick. O sea, si lo ha puesto es por algo. eso es. Bueno, es que podíamos hablar un montón más, pero me Pero no parece nos da la gana de que seguir. no nos da la gana. Bueno, pues nada, si queréis cerrar con algún comentario. No, que ha sido un placer, que ya llevamos unas cuantas de Kubrick y nos van quedando menos. Así que. Sí, a ver si Creo que el la siguiente tarjeta vídeo metálica no debería ser el siguiente, tardamos. ¿no? Sí que es verdad, a ver, hemos tardado tanto, yo por lo menos he tardado tanto en hacer el vídeo, pues porque circunstancias, cambios de domicilio, el señor ese Samuel Giver ha vuelto a ser padre, entonces pues han juntado muchas cosas. A ver si le podemos dar un poquito más de continuidad, no esas viciadas que nos pegábamos al principio de un vídeo cada 2 semanas, pero bueno, a ver si por lo menos Cuando un vídeo al empecé, mes, cuando a ver si podemos empecé hacer. con vosotros el canal iba a un vídeo cada 2 días. Pues fíjate. Sí, verdad, ¿eh? Con la pandemia, si es que. Por cierto, bonita película esta para ver en época de confinamiento. Sí, Sí, con alguien a tu lado, ¿no? Y le tremenda, empiezas a echar ideal, miraditas. a ver en familia. Ay, qué bueno. Bueno, Muy bien. pues lo dicho, volveremos pronto por estos lares cibernéticos. Hasta la próxima. Goodbye. Hasta luego.